Hacienda, Rodrigo Chávez, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar. Los reemplazos fueron anunciados inmediatamente. El presidente ya designó como ministro de Hacienda a Elian Villegas, actual jerarca del INS, como ministro de Comunicación a Agustín Castro y como ministra de Ciencia y Tecnología a la ingeniera Paola Vega, actual viceministra de Ciencias. Este remesón en el equipo de gobierno es una noticia en desarrollo que iremos desarrollando y comentando más adelante durante esta edición. Hoy, con 16 nuevos casos confirmados de COVID-19, Costa Rica llega tras 83 días de pandemia a los 1000 contagios. 5 de estas 16 nuevas personas ya estaban en cuarentena y con orden sanitaria, y 3 son importados. La cantidad de personas que necesitó internamiento sigue muy baja. Hay 12 personas hospitalizadas y solo 2 en cuidados intensivos. Según el ministro de Salud, Daniel Salas, se está analizando estas cifras para decidir cómo y hacia dónde se avanza en esta nueva fase, si hay que avanzar en una nueva fase de la economía nacional. Hoy tenemos una agenda noticiosa intensa, como está viendo, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Anunció cambios en el Ministerio de Comunicación, Hacienda y Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Comunicación será asumido por Agustín Castro, Hacienda por Elian Villegas, Ciencia y Tecnología por la actual viceministra Paola Vega. La inspección judicial investiga a un juez que intentó revertir el primer matrimonio igualitario celebrado en un juzgado de familia. Se le achaca posible actuación irregular. La Municipalidad de San José suspendió el Festival de la Luz a raíz del COVID-19 y valorará en los próximos días el futuro de las fiestas populares y los toros en diciembre. Costa Rica llegó a los 1000 contagios por COVID-19 este jueves. Entre los nuevos contagios se registra un bebé de 5 meses. El dinero recaudado este fin de semana en la Teletón por la Cultura entrará al Fondo Nacional de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias y posteriormente será entregado entre las personas beneficiarias. El ministro de Hacienda, la ministra de Comunicación y el ministro de Ciencia y Tecnología renunciaron este jueves a sus cargos, mientras que el presidente de la República lo catalogó como un refrescamiento de liderazgos. Los cambios regirán a partir del 1 de junio. Nuestra compañera Eisel Chacón Cordero está aquí con nosotros. Vamos a comentar esta noticia de último momento. Se le heló la sangre a medio país. Así es, don Ernesto, buenas noches. Una noticia que sin duda alguna pues movió al país y también nos puso a correr a nosotros acá en los medios de comunicación. Como usted bien lo decía, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se refiere a todo este cambio en su gabinete como un refrescamiento. Fueron 3 entonces las bajas o los cambios que Carlos Alvarado tendrá a partir del 1 de junio en su gobierno. Aún no está claro si fue directamente un despido o una renuncia, pues el Ministerio de la Comunicación, el presidente Carlos Alvarado, asegura que los cambios buscan generar un refrescamiento de liderazgos a la mitad del gobierno. El ministro de Presidencia, también recién nombrado, don Marcelo Prieto, informó que los nuevos cargos serán ocupados por Agustín Castro en el caso del Ministerio de Hacienda, Elian Villegas en el caso... Más bien, el Ministerio de Comunicación será asumido por Agustín Castro, el Ministerio de Hacienda por Elian Villegas y Ciencia y Tecnología por la actual viceministra Paola Vega. Don Ernesto, vamos a comentarle un poco los perfiles de estos nuevos profesionales que asumirán estos 3 ministerios a partir del próximo 1 de junio. En el caso de Agustín Castro, él es periodista de profesión, tiene una maestría en Comercio Internacional y Políticas Públicas
de George Mason University en Washington y previamente fue viceministro de la Presidencia en Asuntos Legislativos y renunció cuando Rodolfo Pisa dejó el gobierno de la Unidad Nacional Castro. Además, funge hasta ahora como viceministro de enlace con el sector privado en el sector del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será asumido por la actual viceministra Paola Vega. Ella es doctora en microelectrónica. Y además, Elian Villegas, quien asumirá el Ministerio de Hacienda y quien es actualmente también el presidente del Instituto Nacional de Seguros. Presidencia destacó que Villegas tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha presidido el INSS desde el año 2015, la institución en la que implementó el salario único y lideró una transformación que ha aumentado de manera sostenida la eficiencia y las utilidades de la institución durante los últimos años. El presidente de la República encomendó al nuevo ministro de Hacienda 3 objetivos prioritarios. Uno de ellos es la protección de los afectados por la pandemia, la contención del gasto y la estabilidad de las finanzas públicas. Tenemos acá la copia de la carta de renuncia presentada por el ministro de Hacienda. Voy a leerla textual para los televidentes. Dice la carta: estimado señor presidente, de acuerdo a nuestra conversación de esta tarde, le presento la renuncia irrevocable a mi cargo como ministro de Hacienda, efectiva de manera inmediata. La crisis que vive el mundo no tiene precedente en términos de la destrucción del valor económico y de bienestar de la sociedad. Es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país se vean amenazados y habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Sin embargo, en tiempos tan extraordinarios es imperativo tomar decisiones valientes, oportunas y con pericia técnica. En ese sentido, pido a Dios que le otorgue la sabiduría y la valentía que necesita Costa Rica para sobrevivir esta crisis. Su éxito como gobernante será el de todas y todos aquellos que amamos al país. Mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el ministerio, es decir, un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito y la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son las áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas. Le agradezco la oportunidad de haber servido en su gabinete. Mis mejores deseos para su gestión y con mis más altas muestras de consideración y respeto. Amigos televidentes y don Ernesto, recordemos que el señor Chávez tenía apenas 6 meses de ocupar su cargo como ministro de Hacienda. Él asumió el 26 de noviembre del año anterior, luego de la renuncia de Rocío Aguilar, quien asumía este cargo. El ministro Chávez también estaba hospitalizado, pues la semana anterior le practicaron una cirugía de su apéndice. Recordemos que también él había solicitado el veto a la ley que exoneraba a las municipalidades de la regla fiscal, ley que al día siguiente el presidente de la República también firmó. Recordemos también que al inicio de la pandemia también hubo un desacierto entre el ministro Chávez y también el presidente de la República por el impuesto solidario que querían aplicar también a los trabajadores. Estos son parte de los antecedentes que se han dado en torno a la renuncia del señor Chávez. También tenemos ya lista la nota que realizó nuestra compañera Ana Marta Arce, en la que detalla declaraciones de la ministra de Comunicación, de la hasta hoy ministra de Comunicación Nancy Marín y también de algunos diputados. Escuchemos. Bueno, ya casi vamos a ver esta información que nos preparó nuestra compañera Ana Marta Arce. Sin duda alguna, don Ernesto. Un remesón en el seno del equipo más cercano del presidente y en áreas vitales. Hay que tener en cuenta que el ministro de Hacienda es quien debe gestionar en parte un enorme caudal del volumen de créditos que el país está solicitando para hacerle frente a la emergencia. Entonces, la designación, la remoción del ministro de Hacienda y la designación del nuevo ministro de Hacienda es una operación delicada y estratégica para el gobierno. Como usted bien lo dice, en esta relación había habido desencuentros que se habían manifestado ya públicamente,
Inicialmente el ministro había impulsado el colocar un impuesto solidario para financiar la pandemia y había dado una cifra de referencia que era de 1 millón de colones, tasar los salarios que estuvieran cercanos al 1 millón de colones, y eso había generado muchísima polémica. Al día siguiente el presidente dio marcha atrás. Con eso calculo que la relación debe haber sufrido un impacto, y posteriormente con la aprobación de la ley que exime a las municipalidades de la regla fiscal, también hubo un severo diferendo, tanto así que el ministro le pidió públicamente, mediante una carta al presidente, reconsiderar el veto, y finalmente no, el presidente ratificó la ley. Entonces el ministro quedó bastante desacreditado, por lo menos en su opinión, con el presidente. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos ha preparado un poquito de material que estamos analizando muy en caliente, pero vamos a ver el material y enseguida seguimos comentando el tema. Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, quien asumió el pasado mes de octubre su cargo, puso la renuncia este jueves. Esto después de varias situaciones que generaron polémica. Una de ellas, la ley para exonerar a las municipalidades de la regla fiscal. Chávez había solicitado vetar la ley, mientras que el presidente de la República estuvo de acuerdo con impulsar el proyecto. El jerarca manifestó que en tiempos tan extraordinarios como los que estamos viviendo hay que tomar decisiones valientes y oportunas. Agregó que mantiene un compromiso con la lucha contra la evasión fiscal y recalcó que esta es un área que toca intereses en diferentes grupos. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, manifestó textualmente a través de su carta de renuncia que en este instante existen diferentes ideologías que me llevan a hacerme a un lado, con el objetivo de no interferir en los proyectos y propósitos del gobierno de la República. No puedo estar de acuerdo con el uso del fondo de Fonatel para otros propósitos que no sean el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Nancy Marín, ministra de Comunicación, también dejará su cargo. Ella manifestó su apoyo al gobierno y afirma que se va satisfecha con su labor. Hoy me voy con la labor cumplida, con un niño de 1 año y 10 meses que me espera en casa y que requiere mis cuidados. Sé que el presidente, junto con su equipo, están comprometidos a dar lo mejor por este país, y por eso les deseo los mejores éxitos, porque los éxitos de esas personas, hombres y mujeres, son los éxitos de la patria, nuestra patria, Costa Rica. El presidente de la República anunció los cambios como una forma de generar un refrescamiento de liderazgos a la mitad del gobierno. En el caso del Ministerio de Comunicación, asumirá el cargo Agustín Castro, quien es periodista de profesión. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será asumido por la actual viceministra Paola Vega, quien es doctora en microelectrónica. En cuanto al Ministerio de Hacienda, este será asumido por Elian Villegas, actual presidente del INSS. Alvarado encomendó al nuevo ministro de Hacienda 3 objetivos prioritarios: la protección de los afectados por la pandemia, la contención del gasto público y la estabilidad de las finanzas públicas. El rumbo del gobierno frente a la pandemia y los diferentes retos que tenemos sigue igual e incólume. Seguimos adelante para proteger a la población en materia de salud, adelante para protegerla en materia de lo social, y también con nuestro compromiso para proteger nuestra economía, generar empleos, mantener la disciplina económica y la reactivación económica de nuestro país. Esta noticia generó reacción entre algunos diputados, quienes señalan de irresponsable estos movimientos en momentos tan críticos como los que está pasando el país. Se veía venir porque se vio la falta de coordinación entre la presidencia y el ministro de Hacienda, con 2 pifias que recordamos muy bien. La primera, cuando él anunció un impuesto al salario y que fue desmentido por el presidente de la República, y la segunda cuando anunció el veto al proyecto de las municipalidades, que no fue avalado por el presidente. Se sigue desmantelando lamentablemente
este gobierno en uno de los peores momentos de crisis que ha enfrentado nuestro país en la historia. La renuncia de estos tres jerarcas, entre ellos el ministro de Hacienda, uno de los ministros más importantes para nuestro país, es un balde de agua fría en un país que ya de por sí estaba lleno de incertidumbres y de preocupaciones, no solamente por el coronavirus, sino por la falta de una agenda clara de reactivación económica que le ha faltado a este gobierno. No es más que el reflejo de que las cosas no marchan bien en Casa Presidencial, de que son incapaces de tomar decisiones y que no tienen idea de cómo resolver los grandes problemas que Costa Rica tiene. Es evidencia de que la línea ideológica de izquierda del Partido de Acción Ciudadana se está imponiendo cada vez más en perjuicio de los intereses de Costa Rica. De acuerdo con lo señalado por Presidencia, los cambios se harán efectivos a partir del 1 de junio. Una noticia que cae, como se decía, que cae con mucha sorpresa en un momento completamente inesperado. Pero vamos a recapitular un poco para tener claridad de quiénes asumen y quiénes salen y quiénes asumen los nuevos cargos. Adelante, Eisel. Así es, don Ernesto. Bueno, para recordarle entonces a los televidentes, don Rodrigo Chávez, quien era ministro de Hacienda desde el pasado 26 de noviembre del año anterior, será sustituido por el actual presidente del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas. Chávez advirtió que deben ser las medidas más estrictas por la coyuntura que vive el país, las medidas fiscales en medio de toda esta crisis económica que ha generado el COVID-19 y en momentos en el que todos los sectores productivos del país esperan con ansias que se dé una reactivación económica efectiva en Costa Rica. El cargo del ministro de Hacienda entonces será por parte de Elian Villegas. En el cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología estará a cargo de la actual viceministra de esta misma cartera, Paola Vega, y el cargo de Ministerio de la Comunicación lo asumirá Agustín Castro. Esto es parte entonces de esta noticia de última hora que sorprendió al país hoy, jueves 28 de mayo, don Ernesto. Muchísimas gracias a nuestra compañera Eisel Chacón. Buenas noches. Y en otros temas, la Inspección Judicial investiga a un juez de la Dirección de Notariado del Poder Judicial para definir si actuó incorrectamente tras intentar anular el primer matrimonio igualitario llevado a cabo en un juzgado de familia. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos informa en vivo. Adelante, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para todos los televidentes. Tal y como usted lo dice, hoy nos confirman por parte de la Oficina de Prensa del Poder Judicial que la Inspección Judicial abrió una causa contra este juez de la Dirección de Notarial del Poder Judicial por identificar, o más bien para identificar si hay alguna irregularidad en el proceso que él intentó realizar de nulidad del primer matrimonio de personas del mismo sexo que se llevó a cabo en nuestro país en un juzgado de familia que fue el pasado martes en el juzgado de familia de Desamparados. Consultamos a algunos abogados sobre cuál es este proceso, cuál podría ser la sanción que en este momento se investiga por parte de la Inspección Judicial y veamos lo que nos dijeron. Porque los funcionarios judiciales tienen prohibición de actuar como abogados fuera de su competencia y en los casos exceptuados por ley, dentro de los cuales no se encuentra el participar de un proceso en el que no se es parte. Excepcionalmente los funcionarios judiciales que sean abogados pueden participar de los procesos en que sean parte, pero en este caso no ostenta esa condición. Entonces esa es una primera razón de investigación y la segunda es determinar si la oposición la formula utilizando recursos propios del Poder Judicial, lo que también está prohibido por la ley orgánica y por el Código Penal en lo que se conoce como el peculado de uso. Él no tiene ninguna legitimación para actuar. Las partes son los contrayentes y no hay ninguna afectación propia de él en relación con los contrayentes. Lejos de eso, lo que se ve es que es una situación casi que personalizada de quién actúa
por la misma condición que tuvo como juez de la República, siendo un funcionario de la Dirección de Notariado y sancionando a una de estas personas que contrajeron matrimonio por haber realizado un acto antes de que se diera la posibilidad legal de que se diera visto bueno a este tipo de uniones. Entonces, en este caso en particular, claro que sí, él como abogado, como notario, que dice que es porque así se identificó, y como juez de la República sabe que no tenía ninguna legitimación. Este matrimonio que se llevó a cabo en el Juzgado de Familia de Desamparados, como les decíamos, el primero en nuestro país en un juzgado de familia, fue del abogado Marco Castillo. Él también tuvo algún tipo de sanción por este mismo juez que trató de realizar esta nulidad. Anteriormente, recordamos que un tiempo atrás, don Marco Castillo casó a 2 mujeres antes de que la ley comenzara en vigencia. Esto implicó que este juez, como juez de la Dirección Notarial del Poder Judicial, realizara todo un proceso judicial y sancionara a Marco Castillo, quien es notario. Eso es un elemento que los abogados manifiestan que también se tiene que ver en torno a que él no tenía por qué intervenir o tratar de intervenir en la nulidad de este matrimonio. Veamos. Porque como juez le tocó naturalmente, es decir, por competencia, conocer de un proceso en el que se sancionó al licenciado Castillo, a Marco Castillo, por haber realizado el matrimonio de 2 personas del mismo sexo cuando estaba prohibido por la legislación costarricense, prohibición que desapareció el pasado lunes. De manera que este proceso se dictó una sentencia, se sancionó al licenciado Castillo y lo que sí resulta curioso o llamativo es que, habiendo sido el juez que resolvió un tema sobre el correcto o incorrecto ejercicio de la función notarial, acuda a oponerse al matrimonio del notario que previamente había sancionado por una razón diferente. Para ampliar más sobre este proceso nos encontramos con don Marco Castillo, que vamos a conversar sobre este intento de nulidad que se trató de hacer en el juzgado de Desamparados, en el juzgado de familia, y que ya la misma jueza que los casó a ustedes, es quien ya respondió y rechazó este intento de nulidad del matrimonio suyo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Tal vez si nos detalla un poco la posición inicialmente sobre este intento de nulidad del matrimonio. Nosotros, en general, en la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos, estamos muy satisfechos porque hemos subido un peldaño en la equidad social. Y este intento del juez, que fue el juez que propuso una suspensión para mí como una sanción y que fue apelada el 4 de febrero, a este momento todavía no ha tramitado hacia el superior la apelación y se dejó el expediente ahí para decir que anula un matrimonio que es el de Lala y Jazz, ¿verdad? Estas 2 mujeres que yo casé, y para pedir procesos contra todos los notarios que han casado a personas del mismo sexo, que no es parte del proceso, o sea, los inventó eso. Y ahora se saca de la manga una nulidad que pidió con apelación sobre nuestro matrimonio. Pero entonces ya no lo podía hacer como juez, entonces presentó todo como querellante privado. Eso pues le sorprende a uno porque un juez no puede hacer querellas privadas o juicios privados. Pero bueno, ahí lo hizo, la inspección le abrió un proceso, esperemos a ver qué pasa. Para nosotros es muy importante que esto se deseche porque creemos que es un paso importante para lograr esa equidad social de la que estamos luchando. Y aclarar que la suspensión no está vigente, la sanción no está vigente porque está apelada. Y seguimos nosotros en este asunto. Creemos que todas las personas que lo quieran pueden casarse. Ya no se puede hablar de matrimonio igualitario ni de otro matrimonio. Ya se llama matrimonio porque es para todo el mundo igual. No hay ninguna diferencia para nadie. Y entonces los mismos derechos tienen las parejas, las mismas obligaciones tienen las parejas heterosexuales que las parejas del mismo sexo. Es igual, no hay diferencia. Y en eso pues nos alegra que hemos dado ese paso jurídico. Hay que dar un paso social
en que la gente entienda y comprenda lo que es nuestros derechos. Pero bueno, eso es parte del trabajo que tenemos. Este juez me parece que no entiendo las motivaciones. Alguien me dice, es que es una persecución personal, y yo no creo que sea una persecución personal, sino que sus creencias religiosas, ¿verdad? Su familia, dicen que él también, pero no estoy seguro, tiene una iglesia evangélica en Santa María de Dota. Entonces ya vemos por qué es que lo hace, por sus creencias religiosas, pero eso no puede oponerse a los derechos humanos. Los derechos humanos ya lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo definió la Sala Constitucional de Costa Rica. Es totalmente contra la igualdad y contra la equidad que no se nos deje casarnos. Don Marco, usted me decía ahora también que ustedes de alguna manera se casaron en un juzgado de familia como para representar lo que en este momento ya en Costa Rica se puede hacer. Explíquenos un poco de eso, porque en este momento ya con la ley que establece el matrimonio para personas del mismo sexo puede ser en juzgados de familia, puede ser con notarios, pero usted me decía que ustedes lo hicieron particularmente en un juzgado de familia para detallar algo. Explíquenos sobre eso. Sí, efectivamente, en Costa Rica los juzgados de familia tienen que casar. Y es muy importante que una jueza en Alajuela mandó a decir que su asistente o su recepcionista quería hacer objeción de conciencia ante los matrimonios del mismo sexo, es decir, no recibir los documentos, sino hacerlo ella, ¿verdad? Entonces la Corte dijo, no se puede poner objeción de conciencia ante un matrimonio del mismo sexo. Ningún funcionario judicial lo puede hacer. Entonces, nosotros lo hicimos en el juzgado porque queríamos abrir como que la gente se entere, que la gente sienta que es una cuestión que es jurídica, que tiene la validez judicial y que tiene también la validez notarial. La mayoría de gente ha recurrido a notarios y notarias para casarse, pero tienen abiertas las puertas de los juzgados también, y eso es lo que quisimos hacer notar. Gracias. Además, porque nosotros habíamos presentado la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad, Rodrigo y yo, que fue la que dio este fallo. Entonces era lógico que nos casáramos en el juzgado. Gracias, Rodrigo. Mauricio, perdón. Marco. Marco, Rodrigo es mi pareja. Cierto. Gracias, don Marco. A la orden. Gracias por ustedes por venir aquí a conversar sobre este tema tan importante para el país. Gracias. Don Marco Castillo nos explicaba su posición ante este hecho. Aclararles también que intentamos contactar al juez que planteó o que intentó realizar esta nulidad, pero no pudimos contactarlo a los números de teléfono que tenemos de él. Don Ernesto, esta es la información que tengo. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Andrés Ortiz. Todo un desafío lograr que la ley se adapte ahora a las interpretaciones y que sea aceptada por el conjunto de funcionarios judiciales que tienen que aceptar que es legal y que así debe respetarse. Muchísimas gracias, Andrés Ortiz, nuestro compañero. La Municipalidad de San José canceló el Festival de la Luz 2020 para evitar el contagio del COVID-19 en la población. Por ahora, este gobierno local está pendiente de la autorización del Ministerio de Salud para realizar el tope y el carnaval y los festejos de Zapote. Johnny Araya, alcalde de San José, Jorge Villalobos, organizador del Festival de la Luz, así lo afirmaron. Veamos la nota. El alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya, informó que la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 los obligó a cancelar la edición 2020 del Festival de la Luz. Estamos tomando una serie de medidas para recortar gastos y poder prioritariamente atender y garantizar la prestación de los servicios públicos que le corresponden a la Municipalidad de San José
que son también igualmente importantes en medio de la crisis sanitaria. Araya explicó que desde el punto de vista sanitario y financiero la situación es demasiado compleja para organizarlo. Agregó que requieren enfocarse en la atención de esta emergencia, además de garantizar los servicios públicos para continuar con las iniciativas de atención a poblaciones socialmente vulnerables, que pasan por un momento difícil y que requieren de toda la solidaridad y empatía. Araya explicó que entiende que esta actividad es esperada en la Navidad por los costarricenses. Sin embargo, subrayó la complicada situación financiera del gobierno local, así como la incertidumbre sobre la situación de la propagación del coronavirus. El coordinador general del Festival de la Luz, Jorge Villalobos, dijo que en el 25 aniversario de la celebración de este festival será muy diferente este 2020, ya que utilizarán todos los mecanismos virtuales que tiene la municipalidad. Vamos a hacer actividades virtuales con niños, con jóvenes. No vamos a dejar solas a las bandas que participan en el Festival de la Luz. Ellas se preparan año a año para básicamente venir al Festival de la Luz. Vamos a hacer actividades con ellos virtuales y en la medida de las posibilidades y acuerdos que podamos llegar con el sector privado y público, trataremos de ver si hacemos algún evento bonito de manera virtual en el mes de diciembre. El jerarca enfatizó que el tope, el carnaval y los festejos de Zapote están sujetos a las autorizaciones por parte del Ministerio de Salud. Un año raro, un año sin Festival de la Luz, pero bueno, las cosas se modifican y ojalá el próximo año, en el 2021, se pueda realizar y volver a reunir a toda la ciudad de San José, que lo disfruta mucho. A las 7 de la noche con 32 minutos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. El dinero recaudado este fin de semana en la Teletón por la Cultura entrará al Fondo Nacional de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias y posteriormente será entregado entre las personas beneficiarias. Hoy es muy importante quedarse en casa y solo salir cuando sea necesario. Por eso te recordamos que cada vez que vas a la Pulpe o a la farmacia, también vas a un BN Servicios donde podés hacer pagos, transferencias y retiros de forma rápida y segura, cerca de tu casa y sin aglomeraciones. Recordá que tenés a tu disposición miles de BN Servicios. Juntos lograremos cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola a todos, ¿pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo, toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Esta es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. No dejes
que pasé mucho tiempo en internet. Aprovecha y pasa más tiempo de calidad junto a mí. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 35 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para el día de hoy. El precio del dólar norteamericano para la compra es de 569 colones con 46 centavos y el precio de la moneda estadounidense para la venta 576 colones con 11 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y el próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, se va a realizar la Teletón por la Cultura desde el escenario del Auditorio Nacional. El evento será transmitido por la señal de 13 Costa Rica Televisión y por las redes sociales de Teletón CR y de organizaciones como la Asociación de Compositores y Autores de Música de Costa Rica, ACAM, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica y la Unión de Trabajadores de la Música y, por supuesto, las redes del Ministerio de Cultura y Juventud. Para conversar sobre esta actividad y sobre las necesidades que enfrentan los artistas nacionales a causa de la pandemia y del cierre de salas de espectáculos en vivo, voy a conversar ahora con la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra. Buenas noches, señora ministra. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí, permitirnos comunicarnos con su audiencia. Doña Sylvie, la gente de la cultura en general y especialmente la gente, los artistas que realizan su trabajo en vivo, están pasando momentos muy duros en lo económico. Tienen cerradas totalmente sus fuentes de ingreso. ¿Cuál es el aporte que le dará a ellos la Teletón que se organiza para este sábado? Bueno, la Teletón es una iniciativa que sale de los propios artistas y de sus organizaciones más experimentadas para atender tema de asistencia humanitaria, especialmente la donación de alimentos y de artículos de limpieza para quienes están ahora justamente, como bien señala, en una condición muy difícil porque todas las reuniones públicas, como sabemos, se han paralizado y esto afecta inmediatamente, de manera masiva prácticamente, a una gran cantidad de trabajadores de la cultura. Señora ministra, el presidente de la Teletón, Cristian Reyes, habla de que hay más de 4.000 trabajadores de la cultura en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo pueden esos artistas aplicar a este beneficio o subsidio? ¿Hay un formulario en línea? ¿Qué requisitos tienen? ¿Hasta cuándo hay tiempo para aplicar? Perdón que le haga todas las preguntas juntas, pero hay mucha expectativa y mucha necesidad. Por supuesto, bueno, justamente esos números son números que tenemos de la encuesta de empleo, de la encuesta de hogares y que sabíamos que de nuestra población de trabajadores de la cultura, que son aproximadamente unas 32.000 personas, unas 28.000 en el sector privado o independiente, ese es el número que sabemos que estaba en esa condición. Con el COVID-19 en realidad la situación se extrema porque aún personas que estaban consiguiendo su ingreso normalmente de un momento para el otro se han quedado sin la posibilidad de trabajar. La manera de participar de este proceso es entrando a un formulario efectivamente en mcj.go.cr/teletón y ahí van a poder describir su situación, su condición socioeconómica, algunas de sus responsabilidades en el hogar y con ese formulario es que vamos a trabajar para establecer las personas que pueden recibir esta asistencia humanitaria. ¿Hasta cuándo hay tiempo para aplicar? Hasta el 5 de junio hemos abierto el formulario y a partir de ahí vamos a estar trabajando intensamente con los colegas organizadores de la Teletón y con la Comisión Nacional de Emergencia. Hasta el 5 de junio
a las 12 de la noche, ¿así es? Hasta el 5 de junio a las 12 de la noche, cuando termine el día 5. Eso es, cuando termine el día 5. Independientemente de cuánto se recaude, que esperamos que sea mucho, que la gente sea muy generosa, que sea muy empática con los trabajadores de la cultura, con los artistas que nos dan tantas satisfacciones. Una vez que se sepa el monto, ¿cómo lo van a repartir? ¿Serán montos iguales? ¿Y cuál es el monto que se va a aplicar? Bueno, justamente como es una primera experiencia que depende de la generosidad de quienes nos acompañen, eso se terminará de establecer cuando tengamos el corte. Cuando tengamos el corte tanto de los que han solicitado como de lo que habremos recibido. Tenemos un paquete definido, digamos, de lo que es ese diario alimentario, pero lo vamos a justo trabajar ya con los datos reales. Es muy importante recordar, y creo que este es un ejemplo muy bueno de cuánto lo que necesitamos es la reciprocidad y el cuidado mutuo. Nuestros colegas artistas han estado por muchísimos años junto a la Teletón acompañando una serie de causas nobles que a todos nos importan, y en esta ocasión pues son ellos los que necesitan que recordemos que el cuidado es de ida y vuelta, y que con el trabajo serio de sus organizaciones, de la comisión, podamos hacer este esfuerzo en el que esta vez apostemos a por su presencia, esa presencia que, como bien decía usted, Ernesto, nos trae tanta alegría, nos ha traído tanto consuelo en esta fase, y que pues necesita también que asumamos que su trabajo es igualmente valioso, es parte de nuestra salud, es parte de nuestro bienestar. Entonces invitamos muchísimo a personas y empresas que ya se han comunicado y que quisieran apoyar a los artistas, a todos los trabajadores de la cultura, también a los técnicos. Es muchísima gente la que se encadena al trabajo cultural, como hoy que mencionaban, por ejemplo, el Festival de la Luz, cuánta gente trabaja para que una carroza esté, para que la música esté, para que el espacio sea seguro. Para todos ellos, esta vez tenemos que decir presente los demás. Así es, son parte de nuestra vida y de nuestra economía. Es la famosa economía naranja, la economía de la cultura, que mueve mucho dinero todos los años, nos trae mucho dinero a la economía y alimenta muchas familias. Doña Sylvie, ¿durante cuánto tiempo, independientemente de cuánto se recaude y cuál sea el monto, esto va a ser una entrega por una única vez o va a ser como otros subsidios que se entregan durante varios meses? Bueno, como le decía, esto lo vamos a terminar de establecer con el corte de lo que recibamos, pero también después de esto, sí, y justo motivados por el esfuerzo, vamos a generar otros espacios donde podamos atendernos. Este es un proceso, una coyuntura que todavía desconocemos exactamente cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, y nuestras actividades, esas de la cultura, van a estar especialmente tocadas. Si todos nos comportamos bien y vamos saliendo de la situación, igual hasta que no tengamos una vacuna, vamos a tener que cuidarnos mucho los unos a los otros, reunirnos con muchísimas precauciones, y eso siempre va a estar tocando nuestra actividad. De manera que justo este es como un piloto para atender e identificar a personas que lo necesitan y que tal vez no tenemos en el radar por las vías actuales de información y datos que manejamos. Señora ministra, además de la Teletón de este sábado, volvemos a decirlo, este sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche, donar una Teletón por los artistas, por la cultura. Además de la Teletón, ¿qué otros recursos se enfocarán en ayudar al sector cultura, a lograr que el sector cultura sobreviva a esta crisis? ¿Han considerado utilizar los presupuestos de actividades y festivales nacionales e internacionales que ya el Ministerio tenía y aplicarlo para contratar a los artistas nacionales? Bueno, ya hemos movilizado los recursos de fondos concursables y los rediseñamos para que tengan una llegada más inmediata, más acotada justo a esta fase de mantenimiento y más amplia en alcance con lo que hemos sacado ya del programa Aquí Cultura, becas creativas y una próxima a anunciarse que es ProArtes COVID-19. Con Aquí Cultura, por ejemplo, ya hemos empezado a recibir, y para becas creativas ya tenemos una serie de postulaciones, y durante junio vamos a estar compartiendo los productos del trabajo que
con el que postulan nuestros artistas a esos fondos. Con respecto a las actividades tipo festival y demás, estamos justo a la atención de cómo va progresando esto, porque tanto el festival como por ejemplo la Feria del Libro, la Feria Hecho Aquí, son eventos que tienen un enorme impacto justo en la economía de ciertos grupos. La cantidad de artesanos o de editoriales y de libreros que hacen en ese momento una inyección a su economía muy importante, habíamos pensado, y esto es lo que estamos valorando conforme avanza la situación, que tiene una manera de dinamizar la economía que también es muy distributiva y que sería semejante a lo que hacen becas específicas. Esto va a irse modelando y terminando de definir conforme, ahorita que ya estamos abriendo un poquito la actividad, el Ministerio de Salud establece más claramente cómo va a progresar el año. Y en función de eso todavía efectivamente se podrían hacer algunos ajustes, pero tenemos que ser como muy rigurosos en términos de qué es lo que va a ir pasando, y conforme sabemos más datos, con mayor calidad vamos a poder rediseñar, aplicar o ajustar, ya sea fondos o los eventos, que algunos además ya estaban avanzados en todo su proceso de contratación. Por ejemplo, el festival era en abril, pues ya estaba todo montado. Entonces, digamos que desmontar lo montado o ajustarlo es el proceso en el que debemos ser muy precisos para hacer el mejor uso de los recursos. 7:46 p.m. Muchísimas gracias a la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra. Gracias, señora ministra. A ustedes por recibirnos y acompáñenos este sábado desde las 10 de la mañana en la Teletón por la Cultura. Así es. Esperamos la generosidad de todo el país. 7:46 p.m. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Juntos con un 30% de descuento para vos. Aprovechalo en 3 de tus restaurantes favoritos sin salir de casa al pagar con tus BN tarjetas. Pizza Hut, Pops y Spoon te lo ofrecen al pedir servicio express propio. Banco Nacional. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Aún en medio de la emergencia nacional y mundial, las mujeres debemos exigir el derecho a una vida libre de violencia. Por ello, si estás en una situación de violencia, acoso o amenaza, llama de inmediato al 911, no importa el día o la hora. Recibirás información y serás referida a las entidades que atenderán tu situación. Aún en la emergencia COVID-19, seguimos pendientes de vos. A las 7:49 p.m. estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, envió al Ministerio Público un informe de la auditoría interna para que investigue el extravío de una parte del audio que ella había sostenido con el presidente de la República sobre el caso UPAD. Sobre este y otros temas nos informa la periodista Melanie Corrales. Adelante, Melanie.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por supuesto que el extravío de este audio generó diversas reacciones acá en el Congreso y en la comisión UPAD que investiga esta situación. Precisamente se va a llamar a comparecer a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y también se solicitará una declaración jurada de los funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión. Veamos. Se trata de la grabación de la reunión del pasado 24 de febrero en Casa Presidencial, donde estuvieron presentes el presidente de la República, Carlos Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, asesores que participaron en la UPAD y otros funcionarios. Al conocer del extravío, por recomendación de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes, la defensora elevó el caso al Ministerio Público. Posterior a esta reunión, solicité a lo interno agrupar toda la documentación y me di cuenta de que había un faltante de información en el audio de la grabación de la sesión que tuvimos con el señor presidente de la República, algunos ministros y los asesores de la UPAD. De inmediato solicité una investigación a la auditoría interna, la que determinó que parte de la grabación no existe y recomendó enviarlo al Ministerio Público. Soy consciente de la relevancia que tiene este proceso para el país y quiero enfatizar que el informe realizado por esta institución por el caso UPAD se fundamentó en una gran cantidad de información entre documentos, oficios, minutas, entre otros, que respaldan cada uno de los hallazgos y las conclusiones que se emitieron. Para la Defensoría, la investigación de la UPAD es de vital importancia para determinar si hubo o no uso de información sensible y confidencial de los habitantes. La desaparición del audio generó molestia en la Asamblea Legislativa y en la comisión que investiga el caso de la UPAD ya solicitaron una declaración jurada de los funcionarios que estuvieron presentes en dicha reunión. Que definir qué sucedió de forma mucho más detallada. Yo también estoy solicitando información sobre el informe de auditoría interna al que la señora defensora hace referencia para conocer qué medidas a lo interno se han tomado y se tomaron. Sí quedo un poco preocupada de que salga esta noticia de forma muy reciente cuando estos hechos sucedieron desde febrero. No me queda claro si es que el audio existió completo y luego se le perdió una parte o ya ella tiene certeza que desde el inicio nunca estuvo esa parte, ¿verdad? Yo creo que ahí hay mucha información que aún clarificar. Vemos que la Fiscalía debe ser muy pronta en sus acciones para determinar qué fue lo que pasó. Definitivamente los costarricenses estamos cansados de la falta de transparencia del manejo del gobierno y no solo del gobierno, de este tipo de información tan valiosa que viene a dar al traste con una investigación hasta cierto punto de las más importantes de los últimos años en Costa Rica. Una investigación tan seria como lo que se está haciendo en estos momentos, una comisión aquí en la Asamblea Legislativa que está montando para hablar, que simplemente digan que se extravió como si fuera, no sé, un zapato debajo de la cama. Sí es muy importante y muy serio lo que está pasando, puesto que estamos hablando de interrupción de lo que son derechos de los costarricenses, información privada de los costarricenses que utilizó el gobierno con instituciones, con recursos del Estado, y que ahora simplemente vengan y nos digan que se desapareció un audio, pues genera pues una decepción total de todo lo que se ha manejado en este proceso. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró que desde el Ejecutivo están anuentes a contribuir con la investigación del caso y que desconocen lo que ocurrió con ese audio. El Ejecutivo está totalmente abierto a contribuir en lo posible con el análisis y la revisión de este tema en la Comisión Legislativa que entiendo que va a comenzar a funcionar nuevamente para poder atenderlo. Estamos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para cualquier información que requieran. Don Marcelo, es un poco extraño que se pierda un audio de 60 minutos de una reunión. ¿Qué saben ustedes de eso? No tenemos ninguna información. Eso estaba en manos de la Defensoría de los Habitantes y yo me he enterado únicamente de lo que la señora defensora ha manifestado. La Comisión Legislativa que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, retomará las sesiones el próximo mes de junio. En los próximos días es posible que la próxima semana ya se esté viendo en el Congreso un proyecto de ley que lo que busca es postergar, darle más tiempo a las personas que tienen créditos, inclusive tarjetas de crédito, que fueron afectadas en sus finanzas por el COVID-19. Veamos.
La Ley Especial para la Flexibilización Crediticia a partir de la afectación económica generada por la pandemia del COVID-19 es el proyecto que plantea otorgar una suspensión temporal de los cobros de las cuotas en los préstamos de vivienda, vehículos personales para la educación y las tarjetas de crédito para las personas que tuvieron un desequilibrio en sus ingresos producto de la pandemia. Cubre a los prestamistas, que son los que más están abusando, a las casas de empeño, a las casas de electrodomésticos. Se ponen reglas mínimas, un plazo mínimo y condiciones, por ejemplo, de que tienen la obligación de readecuar los créditos de la gente afectada por la pandemia. No pueden, por ejemplo, cobrarles intereses sobre intereses, subirles el monto de las cuotas, ponerles más intereses, que es lo que muchas entidades están haciendo, y define reglas para detener por unas semanas por lo menos los remates, que es algo que nos preocupa muchísimo. Mucha gente no solo se quedó sin trabajo, sino que ahora la quieren dejar sin casa, sin sus bienes. Esto hay que pararlo. Las entidades que han cumplido con las directrices del gobierno no tienen de qué preocuparse porque ya están cumpliendo con la ley. Este proyecto se dispensó de todo trámite, por lo que se analizará directamente en el plenario en los próximos días, sin pasar por una comisión dictaminadora. Sin embargo, los legisladores podrán presentar mociones para mejorarlo. El proyecto nos parece que está bien. En el camino esto de los proyectos puede uno presentar mociones para tratar de mejorarlo, si es que uno ve ahí algún detalle con respecto a las consultas que se hicieron, pero en general el proyecto sí tiene una buena posición en la fracción. Trabajando un texto sustitutivo que reúne todas las recomendaciones de los entes técnicos y de los bancos para afinar un poco el texto y hacerlo, digamos, viable, más viable. Básicamente lo que hace es garantizarle a quien haya tenido alguna suspensión de su contrato, sea parcial o total, que se le pueda extender 60 días el pago de la cuota, que es básicamente tomarle una foto a esos dos pagos o a esos 60 días y trasladarlos al final del crédito, ampliando el plazo. Información que en estos días está haciendo llegar precisamente la SUGEF, que me parece que es importante valorarla, ¿verdad? Sin embargo, este proyecto de ley requiere lógicamente un estudio exhaustivo por parte de las fracciones parlamentarias con el fin de poder avanzarlo. El proyecto de ley establece un plazo mínimo de 2 meses para la readecuación de las deudas, prohíbe el aumento de los intereses y frena los remates de los bienes. La información que tengo desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. Y a las 7 de la noche con 57 minutos nos vamos a una pausa. Ya regresamos. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. El hecho de que estemos enfrentando una pandemia no nos impide de poder hacer actividad física, pero hay que tener muchísimo cuidado. Por eso en Medicina Deportiva vamos a tener un profesional que nos va a dar consejos en esta nueva normalidad. Así que los esperamos a las 8 en punto de la mañana. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. En el próximo capítulo de Loma Verde, vivía con una gran angustia. Es como que me faltaba el aire y por primera vez me sentí en confianza para hablar de mi calvario. Y al día siguiente siempre llegaba con un regalito. Me suplicaba que le perdonara y que ya nunca más me lo iba a volver a hacer. Ese infierno lo he aguantado más de 8 años. los martes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web.
Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Es 1948, en Puerto Limón, Costa Rica, 4 días antes de Navidad. Cetico, un niño de 12 años, debe tomar un tren en busca de su padre. Un viaje que revelará el asesinato de 6 presos políticos en un lugar conocido como el Codo del Diablo. Para mí fue quitarme como lo más grande que en ese entonces yo tenía en la vida. Un documental que descubre verdades ocultas. Empezó a crear sospechas porque ni un balazo tenía el motocar y curioso, todos los otros murieron. Todo. El jueves 28 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 31 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y a las 8 de la noche en punto vamos a ver nuestra sección del mercadito virtual de este jueves. Hoy los invitamos a dar un recorrido por el Hotel Quelitales en Cachí. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Y a las 8 de la noche con 3 minutos llegamos al final de hoy de esta edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el periodista especializado en espectáculos y música, Víctor Fernández. Vamos a hablar sobre el futuro de los shows y en vivo y cómo se imagina el mundo del espectáculo en la nueva normalidad. No se vaya, en un minuto regresamos con más información.